de nuestro proyecto, de nuestro entregable final, y la persona encargada de definirlos y de plantearlos y sobre todo de mantener y de estar en contacto con comunicación con el sponsor es el Product Owner. Él es el encargado de mantener ese backlog actualizado, priorizado y ordenado, y que eso sea básicamente la realidad o el alcance final de lo que vamos a realizar. Ordenar los ítems en el Product Backlog para el mejor logro de los objetivos. Entonces vamos a entender que el backlog es esa pila, también es llamado pila de producto, y ahí vamos a listar todos los requerimientos que son la base del alcance de nuestro objetivo como tal. El Product Owner va a ser la persona encargada de este artefacto, de tenerlo actualizado, ordenado y priorizado. Y muy seguramente también es el encargado de optimizar la generación de valor. En este sentido, quiere decir que los ítems que vamos a trabajar de manera inicial son los más importantes para nuestro cliente, son los que le generan un mayor beneficio. Por lo tanto, el Product Owner es el encargado de garantizar esa priorización y de entregarle la mayor cantidad de generación de valor a nuestro cliente. Él también se va a asegurar que el Product Backlog sea visible, transparente y claro, que todos lo entiendan, sobre todo el equipo de desarrollo, que conozca muy bien lo que se espera de cada una de las características de los ítems del Product Backlog que están descritos en este artefacto. Y también se asegura pues que todos lo entiendan, que esté claro lo que se espera de las características del producto. Listo. Tenemos otro rol, que es el equipo de desarrollo. Entonces lo conforman todas las personas que se encargan de la construcción del producto. Entonces, como les comentaba, aquí vamos a tener un equipo interdisciplinario conformado por este equipo, digamos, de personas que van a compartir la característica que son autoorganizados, en el sentido que no van a estar dependiendo de un líder para que les indique cuáles son las actividades, digamos, a realizar durante el día, durante la semana, sino que ellos mismos a su criterio lo van planeando y lo van ejecutando. Listo. Bien importante acá que el equipo de desarrollo son quienes dicen cómo van a realizar el producto final, y no son nadie más que ellos para conocer y para dar los lineamientos. Bueno, el equipo de desarrollo es multifuncional, como les indicaba. Entonces vamos a tener aquí varios roles, por ejemplo, el rol de desarrollador, el rol de tester, el rol de QA, el rol de analista funcional, el rol de arquitecto puede incluso estar. Entonces vamos a encontrar esta serie de roles en el equipo de desarrollo, pero no a todos los vamos a llamar por igual equipo de desarrollo, no vamos a tener ningún otro título diferente. Listo. Aquí tampoco vamos a darle mayor importancia a especialidades que tengamos o áreas foco, ni vamos a tener subgrupos dentro del equipo de desarrollo, sino para todos se va a llamar únicamente equipo de desarrollo, y vamos a cumplir con que tengan todos los criterios anteriormente mencionados. Bueno, por otro lado, entonces tenemos el Scrum Master, que es otro de los roles del equipo Scrum. Básicamente él se encarga de asegurar que los objetivos, el alcance y los dominios del producto sean entendidos por todo el equipo Scrum, también como sea posible. Es decir, que todos conozcan cuáles son los eventos que hacen parte del marco de Scrum, cuáles son los artefactos, cómo funcionan y qué debe hacer cada quien en sus diferentes actividades. Que conozcan, por ejemplo, cómo funciona la realización de un daily, que tengan claro cuáles son las reglas de cada una de estas ceremonias y que conozcamos de pronto qué hacer en un momento dado. Entonces el Scrum Master es el encargado también de asegurar la buena práctica de Scrum en el equipo. Ayudar al equipo con el entendimiento de las necesidades para que sean claras, concisas, y en la definición de ítems del Product Backlog. Aquí pues también es de gran apoyo al Product Owner para que podamos ser lo más claro posible, detallados y que todos lo conozcan muy bien. En el entendimiento del producto bajo un ambiente empírico. En este sentido, pues lo que les indicaba, también aquí partimos de un hecho de la experimentación y validación. Entonces, lo que definamos inicialmente no quiere decir que eso es el resultado final, sino muy seguramente lo vamos a ir validando en el ciclo de las iteraciones, incluyendo las mejoras pertinentes y cómo vamos a asegurar tener un incremento de producto en sprint posteriores. Vamos a también que el Scrum Master debe asegurar que el Product Owner conozca cómo ordenar el Product Backlog para que siempre tengamos
la maximización de valor en las entregas planteadas. Entender y practicar la agilidad, eso digamos que también es una responsabilidad del Scrum Master para que todas las personas, no solo del equipo Scrum, sino el entorno de la organización, conozca y entienda la práctica de Scrum. Y facilitar los eventos de Scrum que son requeridos o necesitados. En ese sentido, quiere decir que da orientaciones, coaching o asesoría de cómo llevar los eventos de Scrum, que son los que vamos a ver más adelante. Listo. Entonces miremos cuáles son esos artefactos. ¿Cuáles son algunos de los artefactos que nos habla el marco de trabajo Scrum? Tenemos por un lado un Product Backlog, otro que es un Sprint Backlog, el Boredom Chart y el incremento de producto. Bueno, entonces, ¿qué es el Product Backlog? El Product Backlog es un inventario que contiene todo el trabajo a realizar en el producto. Son requerimientos, casos de uso, tareas y dependencias. Entonces, este es un ejemplo. Aquí a mano derecha encontramos lo que sería un Product Backlog. Si se dan cuenta, en el sprint inicial encontramos características o requerimientos que ya están refinadas o establecidas en un nivel de detalle mucho mayor que algunos otros del Product Backlog. Y eso quiere decir que pues estos ya están casi que listos para empezar a trabajar y los hemos ordenado de este modo. Entonces en la parte inicial vamos a encontrar los que son más importantes para nuestro proyecto, para nuestro producto, los que le generan o le garantizan un mayor valor al cliente. Aquí aplica el concepto del 80-20, donde el 20% de las causas le da respuesta al 80% de las condiciones o de los problemas. Entonces aquí aplica este concepto de manera clara. ¿Qué más hay en el Product Backlog? Tenemos que, en esa lista es básicamente lo que se pretende hacer, pero no nos menciona cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos un listado de todas las características o funciones de nuestro producto, pero no nos dice cómo lo vamos a hacer. Es la fuente principal de información sobre el producto, entonces aquí nos vamos a referir siempre a lo que hay en el backlog y ahí es lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, lo que está incluido, digamos que en nuestro alcance. Y es el artefacto, digamos, principal o manejo del Product Owner con el cual manifiesta las necesidades del cliente o de los diferentes stakeholders. Debe ser gestionado únicamente por el Product Owner y se debe mantener actualizado. Hay otro evento que más adelante lo vamos a revisar que tiene que ver también con la actualización del backlog. ¿Listo? Contiene también historias de usuario, que es una forma de expresar elementos del Product Backlog. Y también representa los ítems o requerimientos funcionales esperados para el producto, los que debe contener el producto. Listo, entonces aquí vemos un ejemplo también de lo que son historias de usuario. Cada ítem será necesario especificar el grado de prioridad, el esfuerzo que demanda, la granularidad y los criterios de aceptación. Entonces es bien importante que cada uno de los elementos que vamos a incluir en ese backlog van a contener estas características. Prioridad, esfuerzo o estimación de lo que demanda el desarrollo de este ítem y los criterios de aceptación con los cuales vamos a validar que se han completado satisfactoriamente. Listo, también tenemos la priorización, pues nos va a dar unos beneficios de implementar las funcionalidades. Tenemos una estimación de esfuerzo, la estimación se hace por puntos de historia de usuario, que es un elemento con el cual nos permite definir el grado de esfuerzo para la completitud de una historia de usuario y que es un elemento de referencia para estimar otras historias de usuario. Entonces, comúnmente aquí se trabaja la serie Fibonacci, que es para estimar de acuerdo a puntos de historia de usuario el esfuerzo requerido para un ítem del Product Backlog. A nivel de granularidad, pues, se recomienda que esto sea con unas características, con una estructura. Por ejemplo, dice acá como cierto usuario, es una manera de describir las historias de usuario. Puedo hacer referencia a una funcionalidad para esperar un beneficio. Entonces, digamos, aquí hay un ejemplo de cómo enunciar una historia de usuario. Como usuario de una tienda online, ¿sí? La persona que está, digamos, necesitando de algo en esta tienda, quiere la funcionalidad esperada, un botón para ordenar por precio y el resultado esperado es para escoger el gel más barato y poder comprar, ¿sí? Entonces es como un ejemplo de cómo podemos enunciar historias de usuario para darle mayor claridad a las características de nuestro Product Backlog.
Y también es importante lo que les indicaba, contar con criterios de aceptación para cada ítem. Con esto es necesario y requerido establecer criterios de aceptación para todas las características de nuestro backlog. Con esto, al finalizar el sprint, la idea es que se valide haciendo uso de los criterios de aceptación para considerar si la funcionalidad está terminada, sí o no. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplito más de cómo es una historia de usuario. Como administrador quiero poder administrar las secciones del sistema para poder establecer el orden de visualización de las mismas. Tiene una estimación de 3 puntos de historia, el estado está en curso y algunos de los criterios de aceptación pueden ser, no pueden cargarse secciones duplicadas, se debe poder probar y establecer todas las secciones con el mismo número de orden y también se debe probar sin asignar en un número de orden específico. Si se cumplen estos 3 criterios de aceptación, entonces daríamos por aprobado y completada este ítem. Listo. Entonces es un ejemplo como las historias de usuario nos permiten tener mayor claridad sobre una funcionalidad, conocer cuál es el esfuerzo o trabajo estimado para su desarrollo. Aquí también esto está relacionado, no está relacionado en horas, pero aquí nuestra medida de desempeño, nuestra medida de estimación va a ser las puntos de historia de usuario y los criterios de aceptación nos van a permitir validar si completamos, si está tal cual como lo habíamos previsto el desarrollo de esta funcionalidad. Listo. Otro artefacto es el Sprint Backlog, que básicamente es el backlog que vamos a trabajar durante un sprint. ¿Listo? Entonces la recopilación de los ítems del backlog, o sea, traemos los ítems que están en el backlog de producto, que ya están negociados con el Product Owner y con el equipo de desarrollo durante la ceremonia de planificación. Estos son los que se van a comprometer a desarrollar durante el sprint. ¿Listo? Entonces los que están, todos los ítems que van a estar referidos en el sprint backlog son los que el equipo de desarrollo se ha comprometido para lograrlos durante el desarrollo del sprint. Y también tenemos que se debe establecer un objetivo muy claro para que el sprint tenga un alcance definido y un objetivo medible al finalizarlo como tal. Vamos a validar si ese objetivo se cumplió o no se cumplió y para ello tenemos la identificación de ciertos ítems del Product Backlog. ¿Listo? Bueno, también aquí nos permite visualizar el trabajo a realizar durante cada sprint. Se puede observar que aquellos elementos que aún no han sido empezado a desarrollarse o aquellos que sí y hacia aquellos como que están esperando desplegarse o están completamente terminados. Comúnmente aquí también lo que podemos hacer es plantear una especie de tablero Kanban con los objetivos que van a estar, por ejemplo, en el por hacer, los que se han sido identificados como parte del alcance del sprint, los que están en desarrollo, los que ya han sido concluidos o finalizados de acuerdo a lo que es el cumplimiento de los criterios de aceptación y cómo va el desarrollo o el cumplimiento del trabajo esperado según la velocidad del equipo. Aquí también podemos plantear algunas métricas, te lo vamos a ver, cómo nos está yendo en el desarrollo del sprint. Y permite establecer la evolución del trabajo durante el sprint, así como hacer análisis de riesgos. Entonces, durante el sprint podemos validar efectivamente si hicimos una buena estimación, si el equipo de desarrollo tiene un buen ritmo de trabajo, si necesitamos hacer ajustes en los sprints siguientes, entonces acá podemos darnos cuenta de esto. Bueno, ¿qué es el Product Increment? Es el resultado del sprint, es la suma de todas las tareas, casos de uso, historias de usuario y cualquier elemento que se haya desarrollado durante el sprint, aportando un valor de negocio y al producto, teniendo en cuenta los incrementos anteriores. Entonces, como les comentaba, la idea es que el entregable final lo vamos a ir incrementando en cuanto en cuanto a sus funcionalidades, en cuanto a toda la robustez que le queremos brindar a ese entregable final. Entonces, se habla que tenemos un desarrollo de un incremento de producto, porque ese producto vamos a ir agregándole muy seguramente funcionalidades. Digamos que en el primer sprint vamos a identificar las funcionalidades más clave o las más importantes, que no son todas. En el siguiente sprint le vamos a ir agregando funcionalidades y así sucesivamente hasta que en el sprint final pues ya estén todas las funcionalidades incluidas dentro del alcance del proyecto o del producto y acá podamos decir que nuestro sprint ha finalizado.
correctamente. Bueno, ¿qué más? Les cuento. Se asegura que todo el ciclo de vida del software ocurre en 4 semanas. Entonces, dentro de cada sprint, vamos a asegurar que tenemos una etapa de planificación o diseño, todo el tema de desarrollo, las pruebas necesarias y, por supuesto, la entrega. Entonces, todo debe ocurrir dentro de un sprint, dentro de un ciclo de un sprint. Bien importante que al finalizar un incremento de producto, el producto pueda ser 100% utilizable por el cliente, sin que eso ya esté en ambientes productivos. Se habla que podamos ya entrar a validar en vivo las funcionalidades que ya entregamos. Y así sucesivamente, todas las funcionalidades nuevas o los incrementos van a ser 100% operativos. Bueno, tenemos otros artefactos como el Boredom Chart, que es un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo y nos muestra cómo va siendo el consumo del desarrollo de los puntos de historia de usuario a lo largo del tiempo del desarrollo del trabajo del ciclo del sprint. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá en la línea roja es como creemos o el planeado de cómo va a ser el consumo de puntos de historia de usuario a lo largo del desarrollo del sprint. Entonces, por ejemplo, acá en este caso se había estimado un total de 80 puntos de historia de usuario para desarrollarse en más o menos 6 días. Entonces aquí vemos que cuál es el ritmo de trabajo que esperamos sea durante el sprint. Y la gráfica azul es la que nos indica cómo es en la realidad. Si vemos que el tema está por debajo, quiere decir que estamos siendo un poquito más eficientes en cuanto a la completitud del trabajo y muy seguramente podríamos terminar antes de lo planeado. Eso no quiere decir que si terminamos el sprint un tiempo antes ya se acabó, no, sino que básicamente aquí nos diría que vamos un poco más adelantados de lo que esperamos. Si estamos por encima de la línea roja, es al contrario, quiere decir que nos estamos tardando mucho en el desarrollo de las actividades del trabajo esperado en el desarrollo del sprint. Aquí puede haber ocurrido que estimamos mal o que de pronto el equipo no es tan experto como consideramos que es. Entonces aquí es como para tener en cuenta y ajustar en el siguiente sprint. La definición de terminado y la definición de listo. Aquí son también criterios bien importantes para tener en cuenta cuándo vamos por terminado una historia de usuario y cuándo vamos como que ya está lista para arrancar. Entonces, son dos definiciones bien importantes que se deben detallar y aclarar para que todos los miembros del equipo conozcan y entiendan en qué momento damos por hecho terminado una actividad, una historia, una funcionalidad y cuándo podemos arrancar otra. Bueno, entonces aquí hablamos de los eventos. Aquí está entonces el primer evento que es el planning. El Scrum Planning es básicamente durante cuando hacemos la planificación. Entonces aquí en la primera etapa habíamos identificado cuáles van a ser los ítems que vamos a trabajar en el sprint, pero acá ya sí vamos a detallar cómo los vamos a hacer. Es una ceremonia pues que está a cargo del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo básicamente pues son los que lideran la sesión y aquí se va a hablar de manera detallada cómo vamos a trabajar y cómo vamos a desarrollar cada uno de los ítems seleccionados para el sprint. ¿Quiénes participan? El equipo de Scrum completo, que está conformado nuevamente por el equipo de Scrum, el equipo de desarrollo, el Product Owner y el Scrum Master. ¿Cuánto puede durar? Entonces son 2 horas para el sprint de una semana u 8 horas para un sprint de 4 semanas. Y así nos interesa saber el cómo lo vamos a hacer. Bueno, por otro lado tenemos la daily, la comúnmente conocida daily, que es una reunión que se pone un máximo de 15 minutos o menos. Se desarrolla diaria, todos los días durante el sprint para inspeccionar el progreso del objetivo del sprint. Es bien importante en la reunión anterior, en el planning, la idea también es plantearse un objetivo claro para el sprint. Entonces, aquí en este sprint vamos a desarrollar la primera versión del nuevo sistema que va a contener 3 funcionalidades que son las más importantes para nuestro cliente. Ese es nuestro objetivo. Y con base en eso vamos a plantearnos la estrategia para trabajar durante un sprint, supongamos, de 4 semanas, que la cual vamos a inspeccionar mediante un daily diariamente para validar básicamente 3 cosas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hasta mañana? ¿O qué voy a hacer hasta el día de mañana? ¿Y qué obstáculos he encontrado? Entonces, es justamente lo único que vamos a comentar durante esta reunión.
No es una reunión de seguimiento donde vamos a hablar de temas técnicos, sino básicamente vamos a hacer un reporte de lo que trabajé el día anterior, lo que estoy pensando hacer hasta el día de mañana y si tengo obstáculos que me han permitido no cumplir con lo esperado, con lo que tenía previsto o que me pueden impactar con el desarrollo de las actividades que me encuentro trabajando. Entonces, ese es el objetivo para que entre todos tengamos visibilidad de lo que se está haciendo, de lo que las personas están trabajando, de lo que vamos a trabajar hasta el día de mañana y lo que nos hemos encontrado como impedimentos que necesitamos darle una solución para continuar avanzando. Básicamente, pues es una reunión del equipo de desarrollo. Aquí asiste el Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master. Si surge la necesidad de hablar alguna temática técnica, pues lo que se recomienda es hacerlo en un espacio diferente al daily, en donde se puede, digamos, entrar a detallar y a validar todo lo necesario para darle solución. Pero acá únicamente nos vamos a enfocar en estos 3 puntos. Listo. Otra ceremonia es el Scrum Review, que se realiza justamente al finalizar el sprint y el objetivo es inspeccionar el incremento de producto que se haya realizado durante el sprint. Entonces aquí es donde justamente hacemos la valoración y el cumplimiento, vamos a hacer la verificación y el cumplimiento de todos los ítems del Product Backlog que habíamos incluido en el Sprint Backlog para ese sprint. Y acá el Product Owner juega un papel muy importante, porque él debe, digamos, explicar qué se ha hecho y qué no se hizo durante el sprint. Debe también discutir qué fue bien y, pues, digamos, que no se cumplió, y con base en los criterios de aceptación poder, digamos, dar por aceptado el cumplimiento de las entregas que ya se realizaron durante el sprint. El Product Owner también discutirá sobre las tareas pendientes en el Product Backlog, de ahí entonces se identifican posibles cambios que más adelante se requieren ajustar en el backlog, es decir, eso puede tener un cambio en las prioridades que se tenían establecidas inicialmente y también darle un mayor nivel de detalle a todo lo que se había considerado en el backlog. La duración máxima es de 4 horas para el sprint de un mes y de menos para sprints más cortos, como el tiempo de referencia. Y la idea es que todos los sprints tengan su review. ¿Listo? Aquí sí, pues la idea, el evento principal el foco principal es el producto, que cumpla con los criterios y aquí vamos a hacer como tal la validación, que están justamente como se había considerado, que ya sean probables y que sean verificables y que estén en ambientes productivos. Listo, el grooming o refinamiento es básicamente también una reunión que se hace para darle una nueva reestimación o también cambiar las prioridades en el backlog. Esto lo debe hacer básicamente el Product Owner con un conocimiento ya un poco mayor de lo que tenía él inicialmente antes de arrancar con el primer sprint y aquí incluir los cambios que también pudo haber ocurrido o que el cliente o el sponsor le haya transmitido a este Product Owner. Entonces aquí en este grupo básicamente lo que hacemos es repriorizar, reestimar y redistribuir las prioridades del backlog. Y por último tenemos la retrospectiva, que también es una reunión que se hace al finalizar el sprint y aquí validamos lo que nos quedó por fuera de la review, es decir, básicamente como el proceso de trabajo, el proceso, todo lo que vivimos durante el sprint para identificar lo que hicimos bien, ¿sí? Por qué lo hicimos bien y también lo que hicimos mal, qué hicimos mal, cómo lo hicimos mal, por qué lo hicimos mal y de ahí en adelante pues se plantearán acciones de mejora para que en los siguientes sprints podamos dar solución a estas inquietudes o a estos aspectos que no nos habían permitido avanzar correctamente como lo habíamos esperado. Aquí también participa todo el equipo de Scrum, tanto el Product Owner, el equipo de desarrollo, el Scrum Master. Tiene como una duración máxima de 3 horas para un sprint de un mes o de menos para un sprint de menor duración. Listo. Y tenemos unos conceptos importantes también para que ustedes conozcan, que son el MVP o el mínimo producto viable, o el MMP, el mínimo producto mercadeable. Entonces, ¿qué es un MVP? Es básicamente, o fue creado para explorar una hipótesis. Frecuentemente es un prototipo funcional donde algunas funcionalidades son simuladas o desarrolladas manualmente. Su objetivo es hacer solo el trabajo necesario para obtener algo frente a los usuarios finales y aprender lo que ellos realmente quieren. Entonces, pues es un producto completo con las funcionalidades esperadas,
pero digamos que lo que queremos validar es que sean utilizables, o sea, no es la versión final de nuestro producto. Y el mínimo producto mercadeable, entonces es un producto con el más pequeño posible conjunto de características que crea la experiencia de usuario deseada, por lo tanto puede ser comercializado y vendido tempranamente con éxito. Entonces lo que queremos decir es que primero validamos por un mínimo producto viable las hipótesis que queremos atender con el desarrollo del producto para mirar cómo nos va, si es útil para el usuario, si digamos tiene el resultado esperado. Y por último, ya después de algunos o uno o varios productos viables, ya podríamos decir que está listo para salir al mercado y estar compitiendo con otros productos similares. Entonces vemos acá cómo da esto lugar, ese concepto anterior, en desarrollo evolutivo. Está el concepto o el ejemplo clásico de un carro, ¿sí? Entonces no quiere decir que por hacer Scrum, entonces haciendo la analogía con el desarrollo de un carro, que primero hago las ruedas, las monto en un chasis y finalmente se lo entrego, ¿no? Lo que yo quiero aquí dar a entender es que desde el primer momento identifico la necesidad del cliente, que muy seguramente no es un carro, sino es transportarse de un punto A a un punto B. Para ello yo le voy a entregar un elemento utilizable 100% desde el primer momento que le permita validar o cumplir esa necesidad. Entonces, seguramente aquí tenemos que si solamente desplazarme del punto A al punto B, solamente con un monopatín podría ser suficiente, si es lo que yo quiero, pero si quiero tener un poco más de confort, seguridad, entonces mi producto va a ir evolucionando, digamos ya de una bicicleta o una motocicleta, incluso hasta tener un automóvil, que ya sería un producto mucho más, con muchas más funcionalidades, que le genera de pronto un poco más de valor al cliente y que es un poco más complejo y vemos que ha tenido un desarrollo dentro de todo su proceso evolutivo. Aquí vemos también en el diagrama que hay unas fases, que es la innovación, la validación, el crecimiento, la maduración y la comodidad. Y aquí es donde pues, nosotros podemos involucrar varios MVP hacen parte, digamos, durante el proceso de desarrollo o evolutivo, el cual queremos ir testeando continuamente nuevas funcionalidades, teniendo en cuenta si esos son lo que nosotros esperamos que sean, las funcionalidades que sean las más o las más necesarias, las más oportunas, que le den respuesta a todos esos que espera nuestro cliente, que él quede satisfecho y tenemos varios MVP en los cuales podemos validar y testearlas. Bueno, y en un release plan, entonces básicamente es el plan de entregas, lo que queremos proponer es cómo vamos a ir realizando las diferentes entregas a lo largo de los diferentes sprints. Entonces aquí podemos incluir incluso cuáles van a ser los equipos que están trabajando. Si tenemos uno o dos o tres equipos de Scrum trabajando en un solo objetivo, entonces podemos plantear cómo van a ir finalizando estas entregas. Por ejemplo, aquí las diferentes etapas, si tenemos un planning, si tenemos al inicio, digamos, ya lo que es la definición del Product Backlog, la planeación y, por ejemplo, para este caso tenemos 3 sprints identificados y mirar en qué momento cada uno de los eventos anteriormente mencionados van a tomar lugar. Aquí podemos también incluir hitos de trabajo, cómo vamos a desarrollar. Aquí es bien importante también el concepto de épicas, que muy seguramente una épica va a ser en un solo sprint o de pronto en dos, y para mirar a lo largo del tiempo si el producto tiene una o más épicas, cómo las vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro plan de trabajo. Esto es bien interesante que lo conozcamos. Y finalmente, la Inception, o también conocida como iteración cero, es básicamente el momento en el cual nosotros vamos a listar todo lo necesario para poder arrancar con nuestro ciclo Scrum. Son todos los preparativos previos para el desarrollo. Se realizan tareas como, por ejemplo, eh, preparar los ambientes, tener todo lo necesario para arrancar con el ciclo, digamos, de desarrollo de un producto. Se dejan listos los entornos de desarrollo, se trabaja en el Product Backlog, se dejan listas las historias de usuario, se hace la priorización de las mismas, se realiza la estimación de alto nivel, se hace una predicción de reparto de historias de usuarios por iteración y un estudio de la arquitectura inicial. Entonces ya con eso ya podemos sentarnos a una planning y decir, bueno, teniendo en cuenta el listado ya de ítems del Product Backlog con una estimación que puede ser esta,
vamos a empezar a trabajar, a empezar a trabajar en las priorizaciones, en conocer qué es lo que requerimos desarrollar, cuál va a ser el orden de trabajo y poder plantear la estrategia de trabajo durante el sprint. Aquí es bien importante pues el alcance, entendiéndolo como lo que voy a hacer y definitivamente lo que no voy a hacer. Entonces, en la Inception podemos identificar los temas que van a quedar por fuera o definitivamente estar seguros en lo que va a ser el alcance del proyecto. Pueden asistir algunos interesados o stakeholders para compartir la visión conjunta de lo que se espera del proyecto y conseguir lo que pretendemos tener. También se evalúan los riesgos que pueden existir o poner en peligro el desarrollo del proyecto y que la alternativa de solución sea, pues, digamos, la justa y la necesaria para arrancar con el ciclo Scrum. Listo. Bueno, compañeros, entonces aquí finalizamos el taller del día de hoy. Espero que haya sido de su interés. Si ustedes tienen alguna pregunta, contamos con unos minuticos antes de dar por concluido el workshop del día de hoy. Entonces, si quieren, tienen alguna duda para pues, darle un poco más de profundidad sobre los temas que consideren. Bueno, listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que pues, esta información que compartí con ustedes el día de hoy sea útil para el desarrollo de sus actividades, para que pensemos de manera distinta y entremos como tal en esta onda de agilidad pues, que es muy vigente y muy necesaria hoy en día. ¿Listo? Entonces, pues, no siendo más, les agradezco por la participación y pues nos veremos hasta un próximo workshop. Bueno, listo. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale.